El despojo patrimonial no constituye un daño colateral de la tiranía venezolana, ni una consecuencia aislada de la persecución política. Luego nos pusieron unos números. Mi número era el número 13, porque no tenías nombre y apellido, tenías un número, como en un campo de concentración. Por el contrario, se convirtió progresivamente en uno de los principales mecanismos de financiamiento y supervivencia de la estructura de poder instalada en el país. A medida que los ingresos provenientes de la renta petrolera comenzaron a desplomarse por el colapso de PDVSA, la corrupción estructural y las sanciones internacionales dirigidas contra funcionarios y empresas estatales, el régimen encontró en la confiscación de bienes privados una nueva fuente de recursos. La propiedad dejó de ser un derecho protegido por la Constitución para transformarse en un activo susceptible de ser apropiado por quienes controlaban el aparato estatal. En este contexto, la persecución política dejó de responder únicamente a objetivos ideológicos o de control social. Cada empresario, profesional, comerciante o dirigente opositor pasó a representar también una oportunidad económica. La detención arbitraria, la fabricación de expedientes penales, las acusaciones de terrorismo, conspiración o legitimación de capitales y las inhabilitaciones administrativas se convirtieron en instrumentos para justificar la apropiación de empresas, inmuebles, vehículos, cuentas bancarias y otros activos. La represión comenzó entonces a producir beneficios financieros directos para redes de funcionarios civiles y militares, dando origen a un modelo en el cual la persecución y el enriquecimiento ilícito pasaron a formar parte de una misma estructura criminal. Diversas investigaciones periodísticas e informes internacionales han señalado que operadores financieros vinculados al entorno presidencial, entre ellos el empresario colombiano Alex Saab, desempeñaron un papel determinante en la construcción de complejas redes destinadas a movilizar recursos provenientes de operaciones opacas del Estado venezolano. ¿Secreto? No. A través de compañías de papel registradas en múltiples jurisdicciones, contratos sobrefacturados, importaciones ficticias y sociedades offshore, dichas estructuras facilitaron el ocultamiento de activos cuya trazabilidad resultaba cada vez más difícil para las autoridades internacionales. Este modelo permitió reciclar recursos obtenidos mediante corrupción y convertirlos posteriormente en inversiones inmobiliarias, empresas, cuentas bancarias y patrimonios familiares distribuidos en distintas regiones del mundo. Dentro del territorio venezolano, los organismos de inteligencia y seguridad experimentaron una transformación que excedió ampliamente sus funciones constitucionales. Instituciones como el SEBIN, la DIGESIN, las FAES y unidades especializadas de la Policía Nacional Bolivariana comenzaron a ser señaladas de manera reiterada por organizaciones de derechos humanos como actores fundamentales dentro de un esquema de persecución patrimonial. Las detenciones arbitrarias eran frecuentemente acompañadas por allanamientos sin orden judicial, ocupaciones de inmuebles, incautaciones de vehículos, congelamiento de cuentas bancarias y apropiación de empresas familiares. En numerosos casos, la devolución de estos bienes dependía del pago de elevadas sumas de dinero, la entrega voluntaria de propiedades o la firma de documentos bajo coacción. El fenómeno adquirió dimensiones especialmente graves cuando las víctimas eran consideradas opositores políticos. En tales circunstancias, el patrimonio completo de una persona podía convertirse en objetivo de confiscación informal. El aparato judicial, lejos de ofrecer garantías, operaba en numerosos casos como un mecanismo de legitimación posterior del despojo, mediante decisiones que consolidaban ocupaciones previamente ejecutadas por organismos de seguridad. Uno de los casos más ilustrativos fue el del médico cirujano Juan Torres, quien perdió arbitrariamente la clínica que había construido durante décadas de ejercicio profesional. ¿Cómo vivió todo este proceso? Mira, es un proceso bastante traumático por las condiciones en que uno es detenido sin ningún tipo de procedimiento formal, judicial, simplemente agarran, te meten. En mi caso fue peor porque me agarraron con mi esposa llegando al trabajo. El centro médico, resultado de años de inversión y trabajo especializado, fue absorbido por el Estado sin que existiera un proceso judicial transparente, una indemnización adecuada ni garantías mínimas de defensa.
Más allá del perjuicio económico, la confiscación implicó la destrucción de un proyecto de vida y la pérdida de una infraestructura sanitaria que presentaba servicios a cientos de pacientes. Igualmente dramático fue el caso del ciudadano José Breijo. Después de permanecer encarcelado por motivos políticos y obtener finalmente su libertad, descubrió que su vivienda había sido ocupada por el mismo funcionario responsable de su detención. La apropiación de su hogar representó una manifestación extrema del uso del poder estatal para beneficio personal de agentes públicos. La imposibilidad de recuperar su patrimonio, la ausencia absoluta de protección judicial y el profundo impacto emocional derivado de estos hechos provocaron un acelerado deterioro de salud física y psicológica que culminó con su fallecimiento. Casos como estos evidencian que el despojo patrimonial no solo produce pérdidas económicas, sino que genera consecuencias humanas irreparables. El mecanismo no se limitó a propiedades inmobiliarias. Numerosos testimonios documentan la confiscación de haciendas agrícolas, industrias manufactureras, comercios, hoteles, estaciones de servicio, concesionarios de vehículos, maquinaria pesada, embarcaciones, aeronaves privadas y activos financieros. En múltiples oportunidades, estos bienes fueron posteriormente transferidos a terceros, vinculados al poder militar y político, utilizados por altos funcionarios o revendidos mediante operaciones simuladas a través de empresas controladas por familiares y testaferros. La dimensión internacional de estas operaciones comenzó a hacerse evidente cuando distintos sistemas judiciales iniciaron investigaciones sobre el destino final de los activos venezolanos. Una parte importante de los bienes obtenidos mediante corrupción y despojo fue canalizada hacia mercados inmobiliarios de América Latina, Europa y Norteamérica, utilizando sociedades instrumentales registradas en paraísos fiscales o jurisdicciones con escasa transparencia financiera. Los inmuebles de lujo adquiridos en ciudades como Miami, Madrid, Panamá, Barranquilla, Ciudad de México o Lisboa comenzaron a aparecer en investigaciones relacionadas con lavado de dinero procedente de Venezuela. Un ejemplo representativo ocurrió en Colombia, donde la Fiscalía General impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre un conjunto de inmuebles, lotes y sociedades vinculadas a Alex Saab en Barranquilla, cuyo valor fue estimado en más de 35.000 millones de pesos colombianos. Según las investigaciones, dichos activos estaban registrados a nombre de empresas fachada creadas para ocultar recursos derivados de operaciones ficticias y contratos irregulares celebrados con el Estado venezolano. Este procedimiento evidenció cómo los patrimonios construidos mediante corrupción trascendieron las fronteras venezolanas e ingresaron al sistema financiero regional, utilizando complejas estructuras societarias destinadas a ocultar sus verdaderos beneficiarios. Las investigaciones desarrolladas por autoridades estadounidenses, europeas y latinoamericanas han permitido reconstruir parte de esa arquitectura financiera internacional. El uso de familiares, socios comerciales y representantes legales como prestanombres permitió dificultar durante años la identificación de los verdaderos propietarios de estos activos. La magnitud global del patrimonio bajo investigación queda reflejada en los estudios elaborados por Transparencia Venezuela. El denominado mapa de los decomisos identifica al menos 719 bienes y activos de lujo asociados a redes de corrupción venezolanas distribuidos en aproximadamente 21 países. Entre ellos figuran apartamentos de alto valor, mansiones, hoteles, edificios comerciales, aeronaves ejecutivas, embarcaciones, vehículos de lujo y participaciones empresariales. La organización estima además que los bienes identificados o sometidos a procesos de incautación alcanzan un valor cercano a los 3.571 millones de dólares, concentrándose principalmente en Estados Unidos y España, aunque también existen investigaciones relevantes en Suiza, Portugal, Panamá, Colombia, República Dominicana, Argentina y otras jurisdicciones. Estas cifras representan únicamente una parte del patrimonio detectado por las autoridades. Numerosos especialistas en delincuencia financiera consideran que el volumen real de activos movilizados
desde Venezuela podría ser significativamente superior debido al empleo de estructuras fiduciarias, inversiones indirectas y sociedades registradas en territorios con elevados niveles de secreto corporativo. Cada nuevo decomiso, cada procedimiento de extinción de dominio, cada cooperación judicial internacional y cada investigación sobre lavado de activos fortalece un entramado probatorio que documenta no solo hechos individuales de corrupción, sino la existencia de un sistema diseñado para convertir la persecución política en un mecanismo permanente de apropiación patrimonial. Lo que comenzó como una estrategia interna de control terminó convirtiéndose en una de las mayores investigaciones internacionales sobre corrupción, lavado de dinero y criminalidad organizada vinculado a un Estado en la historia contemporánea de América Latina. Soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.